nos habíamos quedado con el concepto de relatividad galileana y con la estructura del espacio y el tiempo en la mecánica clásica. Sí, la estructura geométrica, ¿no? Y entonces, bueno, habíamos estado también discutiendo el debate entre sustancialistas y relacionistas, o absolutistas y relativistas del espacio y el tiempo. Las discusiones entre Leibniz y Newton, y llegamos a la relatividad galileana, porque, digamos, como para notar o como para darnos cuenta, como para comprender que lo único que se necesita para la estructura, lo único que se necesita que tenga de estructura el espacio y el tiempo en la mecánica clásica es lo que se conoce como relatividad galileana, que no se necesita pues una noción absoluta de espacio ni una noción absoluta de tiempo, ¿no? Es decir, Newton diría que todavía aún así existen estas entidades, espacio y tiempo absolutos, pero de nuevo, relatividad galileana de la física clásica significa precisamente eso, que no se necesita el espacio y el tiempo absolutos, sino solo se necesita este concepto, que es el concepto de marcos inerciales de referencia o sistemas inerciales. Lo expliqué comparando sistemas en movimiento, sistemas físicos, y la idea es que dos sistemas físicos están en un marco inercial de referencia cuando relativamente uno con el otro no tienen aceleración, ¿no? Cuando yo puedo suponer que el otro sistema físico, o sea, si yo soy un sistema físico, puedo suponer que otro sistema físico está ya en un movimiento con aceleración cero, es decir, o en reposo relativo a mí o con una velocidad constante y una dirección constante. Entonces, se puede decir que ese sistema y yo estamos en un marco de referencia, que en realidad lo que significa es que se puede establecer un sistema de coordenadas sobre el espacio y el tiempo que me permitan, sí, medirlo, como si no estuviera siendo sujeto a ninguna fuerza, ¿sí? Sino que está solamente siguiendo una trayectoria, es una trayectoria inercial, una trayectoria en línea recta, ¿sí? Y esto refleja, o sea, esto es importante porque refleja la idea de que lo único que se necesita para entender la física, lo único que se necesita en el espacio y el tiempo para entender la física, es esta estructura relativa de poder separar ciertos sistemas como estando todos ellos en una misma clase o en un mismo tipo, digamos, estrictamente hablando de una misma clase de equivalencia, que son los sistemas que son inerciales. ¿Ok? Bueno, de aquí pasamos a la estructura geométrica que tienen el espacio y el tiempo en la mecánica clásica, y que era esto que les enseñaba, que era el espacio-tiempo galileano o neonewtoniano, que estaba acá. Entonces se los voy a poner otra vez, ¿no? Y era ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, el tiempo es una entidad separada del espacio, que es y la idea es que este tiempo es lo que, digamos, pondríamos una línea aquí y separaríamos así en momentos, digamos. Bueno, aquí lo ponemos vertical, se dice que es un diagrama de espacio-tiempo, y a cada instante, aquí digo, obviamente no es a cada instante, pero ciertos intervalos, se está representando como a cada momento se le asigna un espacio tridimensional que se denota así por el espacio euclidiano tridimensional. ¿Sí? Sí, entonces espacio y tiempo están separados en la mecánica clásica, son independientes, digamos, entre sí. ¿Ok? Y les decía, bueno, cuando uno pasa a la relatividad especial, toda esta estructura cambia, y entonces ciertas ideas que se veían como razonables, digamos, en el contexto de la mecánica clásica, no se ven tan razonables en el contexto de la mecánica relativista. Bueno, y estoy pensando particularmente en el sustancialismo y en el relacionismo, pero también en el presentismo. Si se acuerdan, el presentismo es esta tesis metafísica de que la única realidad ontológica son los eventos presentes, ¿no? Y como vamos a ver, en la relatividad especial no hay una noción absoluta de simultaneidad, ¿no? Y eso significa que la idea de que lo único que existe es lo que es presente, pues se tambalea o digamos, parece incluso imposible de sostenerse porque
no se puede definir cuál es el presente, ¿no? De nuevo, no hay una idea absoluta de simultaneidad, sino que la simultaneidad es relativa al marco de referencia. ¿Y cómo se pasa o por qué se pasa de la relatividad, de la mecánica clásica a la relatividad especial? Es buena idea ver eso y luego ver cómo eso motiva una diferente estructura geométrica, que es lo que nos importa aquí, porque va a ser lo que tiene las consecuencias profundas que les comenté. Déjenme mover tantito esto. Básicamente, bueno, regularmente se introduce la relatividad especial como basada en dos axiomas, y de hecho sí la introducía Einstein un poco didácticamente, ¿no? La primera es lo que se conoce como el principio de relatividad, precisamente, que es la idea de que entre marcos inerciales de referencia, o sea, que la física no distingue entre sistemas que son inerciales, ¿no? Déjenme ponerlo exactamente. La idea es que las leyes de la física son invariantes en todos los marcos de referencia inerciales. ¿Qué significa esto? Entonces, bueno, la idea es que cuando entonces, de nuevo, por marco de referencia inercial estamos hablando de una perspectiva, por ponerlo entre comillas, pero en estricto sentido, de un sistema de coordenadas, es decir, demarcamos un punto como el origen, demarcamos ciertas direcciones y ciertas longitudes, ¿no? Es decir, decimos, este es el punto 0, esto mide 1 y por lo tanto lo podemos repetir, ¿no? Esto mide 1, esto mide 2, 3 y así, la misma unidad. Y decimos, en esta dirección es positivo, ¿no? X positivo, Y positivo y Z positivo, ¿no? Y entonces en las direcciones contrarias van a estar los negativos, por ejemplo. Y así establecemos un sistema de coordenadas en el espacio tridimensional. Por supuesto, como ya les había comentado, este sistema no es decir, el espacio no está esencialmente coordenado en el sentido de que podemos establecer diferentes sistemas de coordenadas. Podemos poner el origen aquí o el origen acá, o ya les digo, ¿no? Y puede ser que esta sea nuestra unidad, pero la unidad puede también ser esta o esta. En estricto sentido, lo único que se pide es que sean eso, ¿no? Que tengas un punto de origen, direcciones y no sé si en español una ratio, una proporción, ¿no? Que tú puedas medir como una unidad, ¿no? Entonces, cualquier forma de establecer eso es, en principio, un sistema de coordenadas válido. Claro que algunos sistemas serán mejores para hacer ciertos cálculos y lo que sea, pero en estricto sentido, cualquiera de ellos se vale, ¿no? Debido a que se asume ahí, o se da por sentado, que el espacio tiene una característica que es ser isotrópico, que no hay una distinción, digamos, en las características del espacio. Es decir, el espacio por sí mismo es uniforme, ¿no? Es por eso que podemos poner la coordenada de origen aquí o acá, ¿no? Por supuesto, hay una distinción intrínseca al espacio aquí que acá. Aquí está mi mano y acá no, ¿no? Perdón, una distinción no intrínseca al espacio, ¿no? Una distinción extrínseca al espacio, porque aquí está mi mano y acá no. Pero no es algo propio del espacio, digamos, o algo esencial al espacio. ¿Sí? Bueno, entonces decía, cuando se establece un sistema de coordenadas, se establece un sistema de coordenadas de acuerdo al cual un sistema es un sistema físico, está en movimiento inercial, es decir, o bien está en reposo o bien está con velocidad constante, es decir, un sistema que se está moviendo sin aceleración. Bueno, entonces, entre esos diferentes sistemas, las leyes de la física se van a ver iguales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no tenemos que postular fuerzas ficticias, que es lo que se necesita para cuando, a partir de un sistema de referencia, digamos, intentamos medir o calcular el movimiento de sistemas no inerciales, de sistemas que están siendo acelerados. No me gusta que se empiece a cambiar de color, de repente se ve muy azul. Sí, cuando eso sucede, cuando no es un sistema, digamos, como natural de coordenadas, se dice que se tienen que postular fuerzas ficticias, como la fuerza de Coriolis y otras, ¿no? Déjame ver si encuentro más bien un diagrama que pueda enseñarles. No lo había pensado, no pensé que fuera... no pensé que fuera necesario explicarlo, pero ahora pienso que podría ser buena idea explicarlo. Pero bueno, ahora, entonces, bueno, la idea de nuevo es, el primer principio de la relatividad especial es esta idea de que diferentes
sistemas de referencia que sean inerciales, van a ser, digamos, las leyes de la física no van a distinguir entre esos diferentes sistemas de referencia inerciales. Y el segundo es un principio entonces de relatividad, ¿no? Se parece a lo que habíamos visto en relatividad galileana, o bueno, es la misma idea a final de cuentas. El segundo principio es un principio de universalidad, ¿no? Es decir, a diferencia de cuando la gente dice, bueno, Einstein mostró que todo es relativo y esos tipos de ideas que a veces se dicen con respecto a la teoría de la relatividad de Einstein o las teorías de la relatividad de Einstein, pues no, en realidad no todo es relativo y ahora vamos a ver dos conceptos o dos magnitudes invariantes o universales o absolutas. La primera de ellas es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, como ustedes habrán oído, para la teoría, bueno, Einstein supone como un postulado básico que la luz siempre tiene la misma velocidad. Y esto es, por supuesto, y ahora voy a explicar por qué, esto es en contra o va en contra de todo lo que se suponía antes con la mecánica clásica o la mecánica newtoniana específicamente. ¿Por qué? Porque a veces en la mecánica clásica también se entiende el electromagnetismo de Maxwell, o a veces, o sea, como que se hace una distinción como entre Einstein y mecánica cuántica y lo anterior es clásico. Bueno, entre lo anterior estaba la teoría del electromagnetismo de Maxwell, que es la teoría que nos explica, digamos, la dinámica de las partículas con carga eléctrica, ¿no? Nos explica la relación entre los campos magnéticos y eléctricos para integrar las leyes del movimiento de las partículas cargadas, ¿no? Ley de Coulomb y todas esas que quizá recuerden de la secundaria y la prepa, de las clases de física, ¿no? Pero bueno, ahora no vamos a meternos en el electromagnetismo. Lo único que es importante para nuestros propósitos subrayar de esa teoría es que a partir de esa teoría se podía demostrar, o bueno, se seguía que la luz tenía una velocidad constante a partir de otras dos constantes que estaban en el electromagnetismo. Pero bueno, una velocidad constante que era c, que son un poquito menos de 300.000 kilómetros por segundo. Y bueno, y resulta que esa velocidad no cambiaba, ¿no? Digamos, era invariante. Bueno, y experimentalmente se comprobó y todo esto, ¿no? Pero esta idea de una velocidad particular que sea invariante en la mecánica clásica, en la mecánica newtoniana, en la relatividad galileana, es decir, ahora digamos, sí, cuando uno dice mecánica newtoniana, pues se refiere a las tres leyes de Newton, a una formulación equivalente, pero ahora me estoy refiriendo solamente a la relatividad galileana, ¿no? A esta idea, bueno, ya sé, justo esto les quería poner. La formulación estricta de la relatividad galileana, que es en términos de lo que les mencionaba de teoría de grupos, lo voy a mencionar rápidamente, nomás para un poco para fijar las ideas. Y es esto, o sea, bueno, esto es Wikipedia, ¿no? Uno diría, bueno, no es muy riguroso, pero para nuestros propósitos, con esto va. Y la relatividad galileana se entiende como las simetrías que tienen un espacio y un tiempo que nos permiten decir que soluciones distintas a las leyes de la física de la naturaleza son equivalentes, ¿no? Entonces, la idea es que, como les decía, forma un grupo en el sentido de básicamente un conjunto de transformaciones ¿Qué significa transformaciones? Que nos llevan, es decir, son reglas para asociar trayectorias físicas con otras trayectorias físicas y decirnos, estas dos trayectorias en realidad son equivalentes, ¿sí? Las leyes de la física no van a distinguir entre ellas, ¿ok? Y entonces, de nuevo, por relatividad galileana en estricto sentido, se entiende un grupo de transformaciones entre soluciones, ¿no? Y entonces consiste básicamente en esto. Nos está diciendo, todas estas flechitas que ven aquí, nos están diciendo que una solución de esta forma, x, t, o bueno, un estado de esta forma, x, t, va a ser equivalente a un estado transformado de esta forma. ¿Cómo lo transforma? Bueno, si yo tengo un punto, ¿no? Denotado por una posición en el espacio x y una posición en el tiempo t, bueno, ese punto lo puedo llevar a un espacio, un punto en el espacio x más tb y dejarlo en el mismo momento. Lo que estoy diciendo aquí es, cualquier punto si yo tomo cualquier punto en el espacio y los muevo por un vector de velocidad que me los mueve, digamos, si estoy aquí me los mueve para acá,
como es la idea que les mencionaba con Leibniz. ¿Qué pasaría si el universo, en lugar de estar aquí, lo hubiera movido para acá, ¿no? Y lo que está diciendo esto es que no pasaría nada para efectos de las leyes de la física, ¿no? Que las leyes de la física no pueden distinguir entre un universo acá, o sea, centrado aquí, o digamos, entre un universo donde yo estoy aquí o un universo en donde yo estoy acá, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo esta primera transformación es que es equivalente que tienes un punto X y lo avanzas o digamos, o lo recorres con cierta velocidad durante cierto tiempo. Es decir, cierta velocidad y cierto tiempo, pues va a resultar en un punto movido para acá, por decirlo así, o en alguna dirección. Y lo mismo con esta segunda pues, transformación, que de un punto en el espacio y en el tiempo, me da una traslación del espacio y el tiempo, ¿no? Otra vez, donde el punto que estaba en X me lo mueve para acá y el punto que estaba en T me lo mueve para acá, ¿no? Cambia, digamos, la posición relativa de todo, perdón, la posición absoluta de todo, pero las posiciones relativas no cambian, ¿no? Y finalmente, cuando rotas, se dice todo el espacio-tiempo, es decir, da igual que estemos aquí o que se rotara todo el universo 45 grados para acá, o cosas así, ¿no? Donde no cambias los ángulos entre las cosas, sino que todo rígidamente, o sea, no es que, o sea, si aquí tengo, supónganse que están, no sé, mis brazos así, no, muy chafo, pero supónganse que están mis brazos así, no se vale moverlos así, sino que todo tiene que girar uniformemente, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno transforma todo el espacio y el tiempo de esa forma, la idea es que las leyes de la física clásica, no van a distinguir entre esas soluciones o entre esos universos, ¿no? No van a distinguir entre un universo donde las cosas están así y un universo donde las cosas están acá, ¿sí? Y eso es lo que significa que la física clásica tenga esas simetrías. Estas simetrías son estas transformaciones, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se quiere decir que la física clásica tenga la relatividad galileana. Con Einstein eso ya no va a pasar. Bueno, con la relatividad especial de Einstein, el grupo de simetría ya no va a ser la relatividad galileana. Bueno, eso es parte de lo que es el cambio fundamental en la naturaleza del espacio y el tiempo en la relatividad especial. Pero bueno, ahora vamos a eso. Entonces les decía, bueno, en la relatividad galileana no tiene sentido decir que hay una velocidad absoluta, que no cambia relativo a ningún marco de referencia. Porque como les decía, recuerden el ejemplo del tipo que va en el coche. Supónganse que van en el coche en la carretera. Si ustedes ven a otra persona en un coche que va, no sé, en el carril de al lado y que va con exactamente la misma velocidad, la misma dirección y cambiando de posición por segundo a la misma tasa, entonces los dos llevan una velocidad constante, es decir, están los dos en un sistema de referencia inercial, los dos ustedes pueden decir, bueno, este tipo no se está moviendo a 0 kilómetros por hora, ¿no? Si solo ven al lado, el coche de al lado. Si alguien en el lado de la carretera los ve moverse, dirá, bueno, se están moviendo a 100 kilómetros por hora, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero movimiento? ¿Cuál es la verdadera magnitud? Pues no hay tal verdadera magnitud. O sea, es decir, las dos afirmaciones son válidas porque están en diferentes sistemas de referencia, ¿no? Relativo al marco de referencia de este tipo, ustedes están en movimiento. Por supuesto, relativo al marco de referencia de ustedes que van en el coche con una velocidad constante, el tipo que está en la carretera es el que está en movimiento, se está alejando de ustedes a 100 kilómetros por hora hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera velocidad? En principio, o sea, por la idea de la relatividad, no hay manera de distinguir cuál de los dos es la afirmación correcta. Las dos son igual de correctas relativo al marco de referencia, ¿sí? En la relatividad especial no. En la relatividad especial siempre va a haber la velocidad de la luz, siempre va a tener la velocidad c, su propia velocidad o la velocidad de 300.000 kilómetros más o menos por segundo en cualquier marco de referencia, ¿sí? Y esto se ilustra de la siguiente forma. Si ustedes van, el ejemplo clásico de quizá, si han escuchado introducciones a la relatividad especial, probablemente lo han escuchado así, pero es una forma didáctica de introducirlo, que es, y bueno, y aparte correcta, que es, si ustedes van en un tren, supongamos, o en una bici, o en un coche, o cualquier cosa que se esté moviendo, pero vamos a suponer
Otra vez, supongamos otra vez el coche, en la carretera, ¿no? Si ustedes van aventando una pelotita en el coche, para ustedes el objeto, la pelotita, va a tener esta trayectoria, ¿no? Porque está en su mismo marco de referencia. Para la persona que está afuera en la carretera, el objeto se va a estar moviendo de otra forma, ¿no? Bueno, pero ahora, si ustedes van en la carretera y prenden una lámpara, es decir, lanzan una o emiten una señal de luz, la persona que va en la carretera, según la relatividad galileana, debería medir 100 kilómetros por hora, que es la velocidad que ustedes van en el coche, más la velocidad de la luz, es decir, 100 kilómetros por hora más c, ¿no? Eso es lo que debería medir como velocidad. Si esto no es tan intuitivo, piénsenlo así. Imagínense otra vez, o más bien, para quizá poner un ejemplo más intuitivo, recuerden cómo es que cuando uno va a lanzar cosas, a veces toma como vuelo para para lanzarlas más rápido. Entonces la gente corre y lanza la pelota, ¿no? ¿Y cuál es la justificación de eso? Que cuando uno hace esto, le imprime no solo la velocidad a la pelota, sino la velocidad que uno ya llevaba, ¿no? Entonces se suman las velocidades, ¿no? La velocidad que tú llevas y la velocidad que lleva la pelota, por decirlo así, ¿no? Entonces se suman las velocidades y es mayor la velocidad cuando además tomas vuelo que cuando solo la tomas aquí, ¿no? Esa es la idea. Si, no sé, estabas corriendo a 3 kilómetros por hora, no tengo idea, o 10, más los 60 que tenga la pelota, pues ya son 70, ¿no? Y en la relatividad eso no va a pasar. Hay un ejemplo muy interesante, que creo que no es el que les voy a poner ahorita, pero un ejemplo como muy ilustrativo de esto, que es, imagínate que tú fueras en una plataforma que se está moviendo a la mitad de la velocidad de la luz y desde esa lanzaras una plataforma que se está moviendo a la velocidad de la luz y sobre esa plataforma hubiera alguien más que se estuviera, bueno, que lanzara a su vez otra plataforma que a su vez se estuviera moviendo a la velocidad de la luz. Si uno estuviera en la relatividad galileana, pues ahí van como 2 veces, creo que dije, ¿no? En total, la velocidad de la luz, ¿no? Pero eso según la relatividad especial no se puede. No, nunca puedes superar la velocidad de la luz, ¿no? Es un límite máximo, un límite absoluto, ¿no? No es relativo a los marcos de referencia. Y eso significa que en, en algún momento lo que parecía que era ir a la mitad de la velocidad de la luz, en algún momento esa suma no te va a dar lo que pensabas que te daba, ¿no? No es posible hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? Aun cuando parecía una descripción coherente, ¿sí? Y eso implica varias cosas. Implica la relatividad del tiempo, ¿no? Como les decía, o como estábamos viendo, en la mecánica clásica el tiempo es una noción absoluta. Entonces, ¿no? Como estábamos viendo, uno tiene aquí el tiempo y este tiempo pues no depende de nada. Este tiempo está, digamos, dividido por sí mismo, no hay, digamos, de forma absoluta, no relativa, no hay razón por la cual el tiempo vaya más lento o más rápido, ¿no? Pero en la relatividad especial sí. Entonces, bueno, ya voy a quitar esto. Déjenme poner ahora el pizarrón. Veanlo así. Ustedes, déjenme hacer este diagramita donde, a ver si puedo dibujarlo bien. Imagínense que está alguien en la carretera, aquí va alguien, y entonces dijimos, aquí va así, ¿no? Y dijimos, bueno, está aventando, ahora imagínense que otra vez, que está aventando la pelotita, ¿no? Y dijimos, para alguien que va en el coche en velocidad constante, la trayectoria de la pelotita es esta, ¿no? Sube y luego baja, ¿sí? Desde la perspectiva de esta persona, la trayectoria de la pelotita es esta más bien, ¿no? Como en M, ¿no? Pero ahora supónganse que exactamente en esta misma situación, pero en lugar de estar aventando una pelotita, estoy reflejando una partícula de luz, ¿no? Tengo algún aparato mágico llamado linterna y un espejo, ¿no? Entonces, tengo una linterna y un espejo donde estoy rebotando un rayo de luz, ¿no? Y entonces, de nuevo, para mí que voy en el coche, el rayo de luz otra vez va a tener este tipo de trayectoria vertical, ¿no? Eso significa que va a estar viajando el rayo de luz una distancia constante. O sea, supónganse que aquí está el espejo y aquí está mi linterna y estoy aventando el rayo de luz. El rayo de luz va a viajar una distancia constante de, supónganse que, no importa cuánto sea, pero unos centímetros aquí, no importa, una distancia de. Bueno, para ustedes que están viendo el viaje desde afuera, ustedes están viendo esta
trayectoria desde fuera, el rayo de luz está, como les decía, describiendo esa trayectoria como en m, ¿no? Pero eso significa que el rayo de luz está viajando bajo su perspectiva, bajo la perspectiva de este cuate, una distancia mayor, porque ya no es solo esta distancia d vertical, sino es esta distancia también horizontal, ¿no? Entonces, es una perspectiva, vamos a decirle, d', perdón, una distancia d' desde la perspectiva del cuate en la banqueta, digamos, que es mayor a la distancia d, ¿sí? Que yo estoy midiendo desde mi sistema de referencia dentro del coche, que mi sistema de referencia se está moviendo relativo a ustedes, a su sistema de referencia, ¿no? Entonces, ustedes van a medir una distancia mayor del viaje de la partícula de luz de la que yo estoy midiendo en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo. O bueno, estamos asumiendo eso, ¿no? Suponemos que ¿qué será? En 5 segundos yo calculo cuántas veces hace esto. En la relatividad galileana, yo supongo que no tienen la misma velocidad, porque como es el mismo tiempo y es una distancia más grande, relativo a ustedes, bueno, a quien está en la carretera, en la banqueta, tuvo que haber sido más veloz. ¿Por qué? Si recuerdan, ¿cómo se define distancia? O más bien, ¿cómo se define velocidad? Quizá esto sea más sencillo. Distancia sobre tiempo, ¿no? Suponiendo que hubo una velocidad constante en un cierto intervalo de tiempo, ¿cuánto viajaste y cuánto tiempo te llevó viajar eso? Es tu velocidad. Entonces, si yo viajé 100 kilómetros en una hora, suponiendo que no hubo desaceleraciones y aceleraciones, que siempre mantuve la misma velocidad, mi velocidad fue esa, 100 kilómetros por hora, ¿no? Por definición. Eso significa que si en el mismo tiempo t, una cosa está viajando a una velocidad, perdón, una cosa está viajando a una distancia mayor que esta distancia de acá, como sucede desde la perspectiva del cuate de la banqueta. Si ese es el caso, eso significa que la velocidad que mide el cuate de la banqueta debe ser mayor que la velocidad que mido yo, ¿sí? En la relatividad galileana. ¿Y por qué? Pues por los dos hechos que decíamos. ¿Cómo se define la velocidad? El hecho que dejamos implícito, pero que ahora les digo explícitamente, de que suponemos que el tiempo no cambia, que el tiempo es absoluto. Es absolutamente bien que es el mismo para todos, ¿no? ¿Y cómo se define la velocidad? Y tercer hecho, el hecho empírico de que desde su punto de vista del tipo de la banqueta, la partícula viajó más, ¿sí? Perdón, esto significa, de nuevo, el resultado es que la velocidad que mide de la luz, que mide el tipo que está en la banqueta, va a ser mayor que la velocidad que mido yo, ¿sí? Pero de nuevo, según el principio de Einstein, de la velocidad absoluta de las partículas, de la luz, esto no puede pasar, ¿no? La velocidad de la luz siempre tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, algo debe estar mal aquí, según la teoría de Einstein, ¿sí? Entonces, de nuevo, la definición de velocidad es la distancia que se cubre en un tiempo, ¿no? Y lo que medimos es que la distancia, de acuerdo a su marco de referencia, del tipo de la banqueta, es mayor que la distancia que mido yo de acuerdo a mi marco de referencia, ¿sí? Y esto es un dato empírico. Esto de hecho, es lo que se sigue a partir del principio de relatividad, ¿no? Pero de nuevo, Einstein no puede permitir que la velocidad de la luz cambie, porque la velocidad, vamos a ponerlo así, de la luz, siempre va a ser igual a c, es una constante, ¿sí? Ok, pero entonces, ¿cómo damos cuenta de esto? Pues lo que significa es que si se cubrió una mayor distancia con la misma velocidad, pues despejando la ecuación, la definición que tenemos acá, tiene que haber pasado más tiempo relativo al que se está moviendo en el coche, ¿no? Porque cubrió mayor distancia a la misma velocidad, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, si ustedes van en dos coches, ¿no? Bueno, ahora resulta que alguien te dice, bueno, ese coche que tú ves ahí ha cubierto 10 kilómetros, ¿no? Mientras que tú solo has cubierto 5 kilómetros. Tú dices, bueno, fue más rápido él. No. Los dos van a 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la única opción? Pues que el coche que ha cubierto 10 kilómetros por hora y que también que ha cubierto 10 kilómetros y que también va a 100 kilómetros por hora,
pues tuvo que haber viajado durante 10, perdón, durante una hora, ¿no? ¿Cuál una hora? Durante un décimo de hora. Los dos van a 100 kilómetros por hora. La diferencia es que el primer coche ha viajado 100 kilómetros y tú solo has viajado 50 kilómetros. Y te dicen eso y tú dices, bueno, seguro él fue más rápido. Y te dicen, no, no, los dos van a la misma velocidad. Siempre han ido a la misma velocidad. Entonces lo que tú puedes decir es que, lo que sucede es que este cuate ya viajó durante una hora, a esos 100 kilómetros por hora, pues cubrió los 100 kilómetros, ¿no? Pero tú, que solo tienes que solo has cubierto o que solo has viajado 50 kilómetros, pues decir, bueno, lo que sucede es que yo solo llevo viajando media hora, ¿no? Es decir, llevo viajando un tiempo más corto que este cuate que ya cubrió los 100 kilómetros porque vamos a la misma velocidad. Si eso es el caso, entonces eso significa que el tiempo no es el mismo para los dos, para el que está viajando en el auto y para el que está en la carretera. O bueno, para el que va en el auto y para el que está en la carretera no son el mismo, no ha transcurrido el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de nuevo, desde la perspectiva del, ¿cómo se dice? Desde la carretera, el tipo del sistema de referencia de la carretera, la partícula cubrió más distancia que desde la perspectiva de ustedes. Y si desde ambas perspectivas la velocidad ha sido la misma, eso significa que en una perspectiva ha pasado más tiempo. Es decir, en la perspectiva del tipo de la banqueta ha pasado más tiempo que en la perspectiva del sistema de referencia de ustedes. Ustedes solo ha pasado una cierta intervalo de tiempo, no sé, un segundo, lo que sea. Para hacer el cálculo exacto tendremos que decir cuál ha sido la distancia, pero ahora solo estamos viendo como la estructura lógica, por decirlo así, de esto, ¿no? Entonces, de nuevo, como para el tipo de la banqueta la partícula ha viajado más distancia que para ustedes, el tiempo transcurrido desde el punto de vista del tipo de la banqueta tuvo que haber sido más que el tiempo transcurrido desde el punto de vista del que va en el coche, ¿sí? Y eso significa que lo que en la mecánica clásica parecía que era una diferencia de velocidad, cuando hablamos de la luz, en la relatividad especial, que no puede haber diferencia de velocidad porque la velocidad de la luz es constante, solo se puede entender como un cambio en la duración temporal desde distintos sistemas de referencia. El tiempo ya no corre igual para todos, ¿no? Desde un sistema de referencia el tiempo corre más lento, desde el tipo de la banqueta el tiempo corre más lento, y desde el sistema de referencia de ¿cómo se dice? Del tipo de el coche, el tiempo corre más rápido. Obviamente, rápido relativo al de la banqueta y lento relativo al del coche, ¿no? Obviamente, si hay otra persona en la banqueta, pues estamos en el mismo sistema de referencia, supongamos. Entonces, los dos vamos a ver que el tiempo, para nosotros, digamos, más bien el tiempo va a correr más lento que para el tipo del coche, ¿sí? No sé si queda claro hasta aquí. Hasta aquí esto es lo importante. Ahorita voy a explicar cómo esto se pone en términos pues, más geométricos, no totalmente, no toda la estructura, pero un poco como de aquí pasamos a la estructura geométrica. Pero, ¿qué opinan hasta acá? ¿Tienen comentarios, dudas? ¿Cómo lo ven? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O fui tan confuso que ni siquiera saben cómo formular la pregunta? Eso también podría ser, entonces díganlo. Sí, no pasa nada. Sí, bueno, otra vez. Ay, perdón, veo que pusieron algo en el chat, no había visto el chat. Entonces pregunta Marco, o sea que existen dos relatividades, una siendo la normal y otra la de Einstein. Más que la normal, bueno, sí, quizá la normal desde el punto de vista intuitivo, que sería la relatividad galileana que les decía, ¿no? Como esta forma de conceptualizar diferentes, más bien, como de decir que diferentes universos o soluciones o, sí, trayectorias bajo las leyes de la mecánica son equivalentes y que se pueden, bueno, que dijimos, bueno, esto se puede formular en términos de un grupo de transformaciones y que, digamos, coinciden mucho más con la intuición, digamos, o con la forma más intuitiva en el sentido de antes de hacer ningún tipo de teoría, algo así parece que es como lo que pensaríamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido,
perdón, la relatividad galileana es como normal o más intuitiva o más un poco de sentido común, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, en fin, al final de cuentas, ya, lo que quiero decir en resumen es, lo importante es que esas dos como tipos de relatividades resultan de la estructura del espacio y el tiempo, y del espacio-tiempo en la teoría de Einstein, que le atribuye cada teoría, ¿no? Es decir, en la mecánica clásica solo se requiere que tengan estas simetrías, que el universo tenga esta estructura tal que no importa si está rotado o si está así, ¿no? O si avanzamos todos los puntos así, ¿no? Entonces, eso es la estructura del espacio-tiempo o del espacio y el tiempo en la mecánica clásica es tal que no importa esto, ¿no? Que son simétricas, las soluciones son simétricas, ¿no? En cambio, en la relatividad especial tenemos otro tipo de simetría. ¿Por qué? Porque la estructura del espacio-tiempo, o la estructura que se le atribuye al espacio-tiempo, es distinta en la relatividad, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas es lo importante. Esos dos tipos de relatividades, a final de cuentas, se basan o vienen de los dos tipos de estructura que tienen el espacio y el tiempo, o el espacio-tiempo en las distintas teorías, ¿no? Y cuando pasemos a la relatividad general, donde ya se consideran sistemas con aceleración, por eso es general, porque cubre más casos, las simetrías van a ser distintas también, ¿no? La estructura del espacio-tiempo va a ser a su vez distinta, ¿no? Eso, bueno, entonces, no sé si eso ayuda a Marcos, si no, dime, pero esa es la idea, ¿no? Que son dos distintos tipos de relatividad, sí, porque al final de cuentas, esto se debe a que las distintas teorías atribuyen distintas estructuras, ¿sí? Bueno, entonces pregunta Carlos Eduardo, eso de que la velocidad de la luz es absoluta en cualquier sistema de referencia, es como cuando dejas caer un objeto y alcanza una velocidad terminal, creo que es cuando ya no se puede acelerar más. Más bien, siempre va a haber un límite absoluto tal que no puedas, o sea, ya no puede haber más aceleración llegado a cierto momento. ¿Por qué? Porque ya no puede superar esa velocidad, ¿no? ¿De dónde viene ese límite? Bueno, les digo, a partir de la teoría del electromagnetismo y se ha comprobado empíricamente. También gracias a la equivalencia entre energía y materia, la famosa E igual a mc al cuadrado, y algo que se conoce como, que ahora vamos a ver, como los factores de Lorentz, pues sí, se puede demostrar que se necesitaría energía infinita para acelerar un cuerpo más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces sí, bueno, al final de cuentas, en realidad, el punto es que sí que hay un límite absoluto de velocidad, ¿no? Sí, no sé si soy yo. Entonces pregunta Marco, en la de Einstein lo que varía es el tiempo y en la galileana varía el marco de referencia. Más bien, en los dos tenemos marcos de referencia. En los dos lo que sucede es que en un marco de referencia que está, o sea, son marcos de referencia que están en movimiento relativo, ¿no? Uno del otro. El de la banqueta, visto desde el punto de vista del coche, como les decía, se está alejando a 100 kilómetros por hora, ¿no? Visto desde el punto de vista del tipo de la banqueta, el marco de referencia del coche se está alejando a 100 kilómetros por hora hacia adelante, digamos, ¿no? Entonces están en movimiento relativo. Eso contrástenlo con los dos coches que van a la misma velocidad, en la misma dirección. Entonces, si uno los ve, va a pensar que están en reposo. Ahí están en reposo relativo entre ellos, ¿no? Visto desde el punto de vista de la banqueta, están en movimiento relativo al tipo de la banqueta, ¿no? Entonces, lo que sucede en ambas teorías es que tenemos dos marcos de referencia, uno en movimiento relativo al otro, pero, de nuevo, estamos suponiendo que no hay aceleración aquí, que los dos van, que uno, aunque está en reposo relativo con el otro, el otro, el que se está moviendo, va a una velocidad constante, ¿no? Bueno, entonces, en los dos tenemos marcos de referencia, uno en movimiento relativo con el otro. Lo que sucede, lo que cambia en la relatividad galileana respecto a la relatividad de Einstein es que en la relatividad galileana se está moviendo más rápido la partícula de luz, tiene mayor velocidad. En la relatividad de Einstein eso no puede pasar porque uno de los principios básicos es la constancia de la velocidad de la luz y por lo tanto lo que se está moviendo más rápido es el tiempo. O bueno, lo que está cambiando de velocidad, digamos, o más bien lo que está cambiando es la magnitud del intervalo temporal, ¿no? Es decir, para el tipo de la banqueta va a haber transcurrido más tiempo que para el tipo del coche. Si alguna vez han visto Interstellar, esta idea de que, ¿cómo se llama? Matthew McConaughey, no me acuerdo cómo se llama el personaje, se vuelve, o sea, viaja al universo y, bueno, viaja al espacio, ¿no? Al universo. Viaja al espacio, no me acuerdo, buscando otros planetas y
Hay incluso este meme famoso que de esta maniobra nos va a costar 50 años, ¿no? Y es porque esa es la idea que como si estamos en un marco de referencia, en movimiento relativo al marco de referencia de la Tierra, el tiempo va a transcurrir más lento desde nuestro punto de vista para ellos. Por ejemplo, cuando llega, ya no me acuerdo qué pasa en la película, si es la nieta o algo. Bueno, les voy a spoilear. Bueno, el punto es que llegan a la Tierra y se encuentran con los nietos o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Tierra, digamos, el tiempo pasó más rápido que en la nave espacial de este cuate, ¿no? Sí, el tiempo pasó más lento, ¿no? Para este cuate. Um, y sí, es ese mismo efecto, ¿no? Y de hecho, sí, la idea es que le preguntaron a un físico, a este guate llamado Kip Thorne, y les dijo, bueno, ¿qué pasaría si sucediera esto? Y así. Y luego tiene otras cosas de que el amor y no sé qué, pero digo, está bonito, pero en términos, para lo que nos importa ahora, es eso, ilustrar cuál es la diferencia entre la relatividad lineal y la relatividad especial, ¿sí? No sé si eso ayuda a aclarar la pregunta. Si no, avísenme. No había visto el chat, perdón. ¿Qué les quería enseñar? En la relatividad galileana lo que teníamos era este espacio-tiempo, o este espacio con un tiempo, y eso va a cambiar en la relatividad especial, ¿no? Ok, entonces déjenme poner el pizarrón. Entonces, como acaban de ver, en uno teníamos un tiempo separado, un tiempo, digamos, como independiente, al que a cada segundo se le asigna un espacio tridimensional acá, ¿no? Que representa, pues, el espacio. Entonces, esto de nuevo es la estructura, todo chafa mi cubo, la estructura geométrica que le atribuye la teoría al espacio y el tiempo, ¿no? Ok, igual acá. En cambio, lo que vamos a tener en la relatividad especial no es eso, sino es lo que se conoce como el espacio de Minkowski de 4 dimensiones, que si al de acá le llamábamos espacio euclidiano de 3 dimensiones, con un espacio de una dimensión que es el tiempo, esto sería el espacio y esto sería el tiempo. Acá, bueno, lo podemos escribir como m, por ejemplo. 4 dimensiones, ¿por qué? Porque aquí teníamos un tiempo separado y del espacio, ¿no? Y acá tenemos, imagínense, entonces es que no puedo, imagínense 4 ejes. El espacio-tiempo ya no es decir, es una sola entidad. Ya no es un único, más bien, ya no es un espacio más un tiempo. Que están, digamos, unidos, en el sentido que vimos hace unos momentos, sino que es una sola entidad, ¿no? Minkowski tiene este famoso fragmento donde dice algo como el espacio y el tiempo se identifican, se hacen una misma cosa, y es lo que significa, que es un solo espacio. Geométricamente, esto significa que el espacio-tiempo de Minkowski es igual a R cruz, el conjunto de los números reales, producto cartesiano consigo mismo 4 veces, ¿no? R1, 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 y con una cierta métrica, ¿no? Que ya no va a ser, ¿qué es la métrica? Es la forma de medir distancias, ¿no? Que ya no va a ser la métrica de acá, que es la métrica, digamos, euclidiana, ¿no? Digamos, lo que nos da el teorema de Pitágoras, sino como un tipo de teorema de Pitágoras aplicado acá, ¿no? Entonces, sí, la diferencia geométrica es que aquí en cada momento se le asigna un espacio, perdón, y aquí tenemos un mismo espacio-tiempo de 4 dimensiones, ¿no? Bueno, en este se dice que es ¿dónde está? Aquí está. En este se dice que es un haz fibrado, ese es como el concepto matemático fundamental, un haz fibrado, donde tenemos como un espacio base, el tiempo, al cual se le asigna un espacio a cada punto, ¿no? De aquí no, aquí tenemos un espacio producto, ¿no? Porque son 4 veces la línea de los reales, sí, tomados conjuntamente 4 veces, ¿no? Ok. Y les decía, la métrica, la forma de medir distancias cambia, porque aunque podemos medir distancias como lo hacemos, como les decía, uno mide la distancia que recorrió la partícula de luz, ese intervalo o esa distancia no va a ser invariante, bueno, sí, invariante no va a ser la misma para todos los observadores, porque como ya vimos, desde un sistema de referencia es más larga, es decir, recorrió más distancia y por lo tanto pasó más tiempo,
y desde otro sistema es más corta la distancia y por lo tanto menos tiempo. Entonces se dice que esa no es una magnitud invariante, es relativa al sistema de referencia, algunos van a decirte relativo al observador, ¿no? Relativo al sistema de referencia desde donde se está midiendo. Entonces, la física te va a decir que no es una forma de, perdón, no es, a la física no le importa las cantidades relativas, o bueno, sí les importa, pues, pero lo que realmente importa son las cantidades absolutas o invariantes, las que no cambian. ¿Por qué? Porque se asume que eso nos da la verdadera naturaleza pues, del fenómeno, en este caso del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces para eso se utiliza lo que se conoce como transformaciones de Lorentz, que era el video que les quería poner aquí. Entonces, bueno, este es un video de un canal como de difusión, pero que ilustra de manera muy sencilla lo que es una transformación de Lorentz. Bueno, empezando por algo que les tenía que haber explicado, que es el concepto de de diagrama de espacio-tiempo, pues aquí, ¿no? Y la idea es que un diagrama de espacio-tiempo va a ser una gráfica que nos dé en una dirección, en un eje, digamos, la coordenada espacial. Como solo vamos a dibujar dos dimensiones, vamos a suponer una sola coordenada espacial. Y en el otro eje, en el eje vertical, el tiempo, ¿no? Ok. Eso va a ser importante para lo que sigue. Entonces, esto va a servir para medir, o bueno, para representar más bien el movimiento. Vamos a poner un objeto que no se mueve, que está en reposo, relativo, por supuesto, a un marco de referencia. O bueno, para decir que en un marco de referencia, al revés, para decir que en un marco de referencia un objeto está en reposo, vamos a ponerlo paralelo, o bueno, de hecho en el centro. Aquí lo ya está. No. En el eje del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque así el objeto, por ejemplo, yo que no me estoy moviendo en el espacio, de acuerdo a mi sistema de referencia. De acuerdo al sistema de referencia de la Luna, me estoy moviendo muy rápidamente. Pero de acuerdo a mi sistema de referencia que no me estoy moviendo, voy a estar en sucesivos instantes en el mismo lugar. Y por eso mi trayectoria en un diagrama de estos va a ser una línea recta. Un objeto que se mueva a la derecha, por ejemplo, su trayectoria se va a ver así. ¿Por qué? Porque, déjame dibujarlo, a ver si es mejor. Y ahorita regresamos a las transformaciones de Lorentz. Entonces, X, T, ¿no? Todo chueco, pero denme chance. Entonces, por ejemplo, yo que no me estoy moviendo, no sé, supónganse que no me muevo durante 30 minutos, a las 10:30 y a las 11 de la mañana. Mi trayectoria se va a ver así. Voy a estar en un mismo punto del tiempo a las 10:30 y a las 11 de la mañana, ¿sí? Supónganse que no me muevo durante otra hora, pues a las 12 del día voy a estar igual. Digo, a las 11:30 del día voy a estar igual en la misma trayectoria, ¿sí? Si ahora pensamos en un objeto que se está moviendo, pues muy lentamente porque estamos en media hora, pero que se está moviendo a la derecha, digamos que empieza en este punto del espacio y que en media hora está en este otro punto a la derecha, pues su trayectoria se va a ver así, ¿no? Aquí está en otro punto a un punto a la derecha, y si se sigue moviendo con velocidad constante, así se va a ver su trayectoria, ¿no? Esto básicamente es lo básico de los diagramas de espacio-tiempo, ¿no? Si ahora queremos pasar a una perspectiva en donde, déjame ver si esto se puede mover. Si esto se puede, perdón, rotar. En donde, no, lo que quiero es rotarlo. Creo que no se puede. Bueno, si ahora pasamos a una perspectiva en donde el objeto que se estaba moviendo en realidad está en reposo y el que se está moviendo, es decir, en un sistema de referencia donde el objeto que se está moviendo está en reposo y el que estaba en reposo en realidad es el que se está moviendo, alejándose del tipo que ahora está en reposo, todo esto se vería al revés, ¿no? Esta línea azul se vería como la verde, pero para acá, para el otro lado, y la verde se vería en vertical, ¿no? No sé si queda claro como esta representación del movimiento en los diagramas de espacio-tiempo. Porque, digamos, de aquí vamos a partir para hacer la representación intuitiva de esta geometría que les digo con las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí está. Desde el punto de vista de la perspectiva del rojo, no se está moviendo y el verde está
en reposo, digamos, en cierto momento, luego cambia su posición tantito a la izquierda, digamos, y luego regresa a la misma posición. O sea, el verde lo que está haciendo es para acá y luego para acá y se queda así, ¿no? Y el naranja lo que está haciendo es hace esto. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. No está moviéndose hacia atrás o hacia adelante. Lo que está pasando ahí es que en el tiempo se está haciendo para acá, y luego para acá, y para acá, y para acá, mientras va pasando el tiempo, ¿no? Y el azul también está en reposo, ¿sí? Bueno, entonces aquí está explicando lo que les decía, que para ahora pasar a la perspectiva de, por ejemplo, aquí el gato, que bajo esta perspectiva se está moviendo, lo que se pregunta aquí el tipo es, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que su línea de tiempo ahora esté, o su línea de mundo, perdón, ahora esté paralela a la línea del tiempo, ¿no? Es decir, para que esté en reposo. ¿Cómo podemos pasar a su punto, a su marco de referencia donde él está en reposo? Y hay que hacer cierta transformación, ¿no? Bueno, estas son las transformaciones, ¿no? Que digamos, bueno, lo que uno pensaría que es la transformación que hay que hacer de las trayectorias para pasar de un marco de referencia al otro. Y esto es, de nuevo, desde un punto de vista geométrico, lo que les había estado explicando desde un punto de vista como conceptual, así se puede como representar geométricamente. Considera diferentes perspectivas y ve cómo cambiaría eso, como ciertas magnitudes o relaciones entre esas magnitudes. Estos son los dos postulados, ¿no? Este es, digamos, aquí está representado con muñequitos los dos postulados que les dije. La relatividad, el principio de relatividad del primero y el segundo, la velocidad absoluta de la luz, ¿no? Y aquí está lo que les decía, que si uno intuitivamente, es decir, desde la perspectiva galileana, uno lanza algo desde un sistema de referencia que se está moviendo, relativo a otro, relativo al sistema que está en reposo, se tendría que sumar las velocidades, pero si uno lo que lanza más bien es la luz, no va a funcionar igual, ¿no? Por la constancia de la velocidad de la luz, ¿no? A ver, déjenme ver si es... ya, ese está. Fíjense, lo que está buscando aquí es una transformación de las trayectorias, de nuevo, como pasar de un marco de referencia al otro, de forma que, o sea, que sea una transformación que nos permita pasar de un marco de referencia al otro, de forma que la velocidad de la luz permanezca constante en todos estos cambios de marcos de referencia, que es lo que nos dice el segundo postulado. Es decir, una transformación que, digamos, ilustre geométricamente lo que conceptualmente habíamos visto como los dos postulados. Y eso es lo que se conoce como transformación de Lorentz. Y entonces aquí vean, esta es una representación de esto, del tiempo y del movimiento. Aquí lo que está pasando es que el monito que está en el centro otra vez está en reposo y la oveja se está moviendo lentamente, ¿no? Y hay otras cosas que son gatos, ¿no? Estos monitos que se están moviendo más rápidamente que la oveja, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Bueno. Ahora supongamos que la velocidad de los gatos fuera constante, que, ¿no? Pues, como la luz, pues aquí está ilustrando esa idea, ¿no? Y dice, bueno, no podemos hacer esta transformación de solamente mover o rotar, digamos, todas las trayectorias conjuntamente, porque pasaría lo que estamos viendo aquí. Estas trayectorias naranjas de los gatos, que suponíamos, o sea, como la luz, recuerdan, ¿no? Es una ilustración, es una analogía, que suponíamos que eran constantes, ya no están siendo constantes porque su inclinación está cambiando, ¿no? La inclinación de aquí de la izquierda, o sea, la línea de la izquierda está más inclinada que la línea de la derecha. Y eso es lo que no queremos porque significaría que la velocidad está cambiando. O sea, la velocidad de un lado de una trayectoria y de la otra son distintas. Y no, tiene que ser absoluta, ¿no? Entonces, eso no se puede. Esta es la transformación que estamos buscando. Entonces, aquí está diciendo, bueno, aquí lo que hicimos es transformar la trayectoria de las ovejas para que se quede en el mar. O sea, desde el punto, aquí estamos describiendo esta situación desde el punto de vista de la oveja, donde la oveja está en reposo, el tipo en la línea verde está moviéndose relativo a la oveja, antes estaba en reposo, ¿recuerdan? Pero los gatitos siguen teniendo, aunque están en movimiento, su velocidad sigue siendo la misma. Entonces, esta transformación cumple lo que queríamos, que es pasar a la perspectiva de la oveja, pero dejar a la velocidad de esta cosa de los gatitos
o la luz constante, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, esto que está remarcando, que se está moviendo, fíjense. A ver, otra vez. Véanse la distancia entre los gatitos, ¿no? Bueno, ahorita lo voy a explicar. Fíjense aquí. No sé si aquí puedo ponerlo. Déjenme ver. Es que cómo puedo. A ver, pregunta. Pónganmelo en el chat o díganlo a su micrófono. Aquí si yo pongo aquí el cursor, ¿ustedes están viendo el cursor? Porque quiero explicar algo. ¿Sí se ve el cursor? Dígalo en su chat. Sí, se ve, dígalo. ¿Sí se ve el cursor? Sí. Gracias, gracias. Eso es importante. Bueno, entonces, gracias. Entonces, fíjense, aquí, desde la perspectiva de este tipo, del tipo de verde, supongamos de mi perspectiva, ¿no? Estoy midiendo las cosas desde mi marco de referencia, ¿no? Entonces, este tipo de verde está de nuevo en reposo. Desde este marco de referencia, este estado, digamos, del gatito y de la oveja y de este otro gatito, son simultáneos, ¿no? Están pasando en el mismo momento, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que el gatito de la derecha está acá y el gatito de la derecha está acá y la oveja está acá, supongamos, ¿no? Eso es lo que está representando mi diagrama espaciotemporal. Si ahora yo transformo estas perspectivas para pasar de un sistema de referencia, bueno, transformo para pasar del sistema de referencia donde yo estoy en reposo al punto de vista, digamos, de la oveja, donde la oveja está en reposo, si yo hago la transformación de lo... Entonces aquí de nuevo el gatito y la no sé qué, y la oveja son simultáneos. Si ahora yo hago esta transformación, bueno, ya no es gatito, ya es dados. Bueno, da igual. Lo que quiero que vean es que ahora como que se separan estos eventos, ¿sí? Estos de acá, que antes eran simultáneos, ahora ya no son simultáneos. Al hacer el cambio de perspectiva del sistema de referencia, es decir, al pasar de un sistema de referencia al otro, los eventos que antes eran simultáneos ya no son simultáneos. Uno sucede, este evento donde estaba el rayito de luz acá, o el gatito si quieren, desde el punto de vista, desde el sistema de referencia de la oveja, ya no es simultáneo al evento en el que yo estaba aquí y el otro rayito de luz o gatito estaba acá, ¿no? Al hacer esta transformación de un sistema de referencia a otro, que se puede porque por el principio de relatividad, el primer principio de la teoría de Einstein, ya no ocurren en el mismo instante, ¿sí? Y entonces esto es una demostración geométrica de ese fenómeno, de la relatividad de la simultaneidad a los puntos de vista, a las perspectivas, a las, ¿cómo se dice? A los sistemas de referencia, ¿sí? No sé si queda claro. Esto es, bueno, hay más videos. Sí, aquí otra vez está pasando lo mismo, ¿no? Cambiando de un sistema de referencia al otro, pero vean cómo esto que era simultáneo aquí, si uno lo cambia, ya no son simultáneos. Si uno cambia de perspectiva de sistema de referencia, ya no son simultáneos. Eso. ¿Cómo cambia ese sistema de referencia? Por este factor de Lorentz conocido como gamma, que se define así, ¿no? Es decir, desde un punto de vista, desde un sistema de referencia, ¿cuál es la velocidad, cuál es el tiempo transcurrido relativo a otro sistema de referencia? Pues va a ser multiplicar por este factor de Lorentz, ¿sí? Y resulta, esto ya no lo vamos a ver porque ya no tenemos tanto tiempo, me gustaría pasar ese video, pero resulta que este factor de Lorentz, cuando la velocidad v, que es la que estamos midiendo, y c obviamente es la velocidad de la luz constante, cuando la velocidad v es muy chiquita relativa a la velocidad de la luz, o sea, a ver, no sé si se ve aquí, esto lo quiero hacer más grande, bueno, sí, ahí está. Sí, porque si no, luego, ¿qué tal si no se ve? Y si alguien está en su teléfono o lo que sea. Ahí está, bueno. Cuando esta velocidad, bueno, ahora se ve horrible, pero cuando esta velocidad v es muy chiquita relativo a la velocidad de la luz, si ustedes se dan cuenta, este factor tiende a cero, ¿no? Es decir, perdón, a 1, es decir, véanlo así, déjenme copiarlo, lo voy a explicar. O sea, la velocidad tiende a 0, entonces el factor tiende a 1, es lo que quiero decir. Es muy sencillo en realidad y es
básicamente álgebra de la secundaria. Veanlo así, el factor es este, déjenme copiarlo. Entonces es C, bueno, con negro, C sobre raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, ¿sí? Entonces este es gamma, el factor de Lorentz. Ok, bueno, cuando B, la velocidad tiende a cero, es decir, lo único que se quiere decir es cuando la velocidad de un sistema que estoy midiendo yo desde un marco de referencia es muy pequeña comparada a la velocidad de la luz, este factor va a tender a cero. Obviamente cualquier cosa a menos cero pues es igual a A, ¿no? Y entonces esto va a tender a C sobre raíz cuadrada de C cuadrada. ¿Qué es esto? Pues C sobre raíz cuadrada de C cuadrado, pues la raíz cuadrada de C cuadrado pues es C. Y esto obviamente es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad de un objeto relativo a la velocidad de la luz es muy pequeña, podemos hacer como si lo que estuviera en juego es la relatividad galileana, como si el mundo fuera galileano, como si el mundo fuera clásico. Por eso, no sé si hayan escuchado esto de que la mecánica clásica es una muy buena aproximación para velocidades chiquitas, por esta razón, básicamente, ¿no? Es como si el tiempo para los dos fuera el mismo, ¿no? Ok, creo que era eso lo que quería explicarles. Entonces, ya está. Bueno, entonces, bueno, ya nomás para cerrar, hemos visto qué es relativo y qué no en la teoría de la relatividad, pero lo que sí es invariante, aparte de la velocidad de la luz, y por eso estaba buscando lo de Modeling. Bueno, aparte de la estructura de cono de luz, pero es... ya, aquí está. Este es del libro de Modeling, de la parte que les dije que sería bueno revisar. Entonces, fíjense, esto de acá arriba es la distancia medida en un espacio, digamos, normal, en el espacio euclidiano, como el que suponemos todos los días, ¿no? Y básicamente es el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la suma entre el cuadrado de las diferencias en sus coordenadas, ¿sí? Entonces, el punto P va a tener una coordenada X, una Y y una Z. Es decir, es un punto en el espacio tridimensional, ¿sí? El punto Q también va a tener una coordenada X, una Y y una Z. Si yo tomo las distancias entre esas coordenadas, las pongo al cuadrado, las sumo y le saco su raíz cuadrada, eso me da la distancia entre los dos puntos P y Q, ¿no? En un espacio euclidiano. Esto, como vimos, esto va a variar en la relatividad especial, no es una cantidad invariante. Lo que es invariante, y por eso se dice así, es el intervalo relativista invariante, que ya considera no solamente las coordenadas espaciales, bueno, y además de que está tomando en lugar de sumas, está tomando restas. ¿Sí? Ya considera no solo las coordenadas espaciales, sino se las resta a las coordenadas temporales. Es decir, ahora ya no solo voy a tomar la distancia en las coordenadas temporales, la sumo y las pongo al cuadrado, la sumo y le saco su raíz cuadrada a eso, sino que primero voy a tomar la distancia temporal entre los eventos, ¿sí? Entonces, y esta cantidad del intervalo relativista invariante, se le dice decir invariante porque es una magnitud que ahora sí, esta no va a cambiar desde puntos de referencia distintos, ¿sí? Si alguna vez han oído la paradoja de los gemelos, esto, como les decía, lo de Interstellar, ¿no? Que es el cuate que se va a viajar por el universo regresa más joven que los que se quedaron en la Tierra. ¿Por qué? Porque estuvo en un marco de referencia distinto del de la Tierra, que estaba en movimiento relativo al de la Tierra. Y entonces uno diría, ¿pero cómo es posible si, según el principio de relatividad, ambos sistemas están en movimiento uno respecto del otro? Es decir, desde el punto de vista del tipo que va en la nave, cuando está en velocidad constante, puede decir que la Tierra se está alejando de él, ¿no? Y lo que sucede es que, dada su trayectoria en el espacio, se puede calcular, en el espacio-tiempo, de hecho, se puede calcular el intervalo relativista invariante, y resulta que sí, que, digamos, el tiempo que pasó para el cuate en la nave, ¿dónde está esto? Les quería enseñar el diagrama, es ¿no? Bueno, el tiempo desde el intervalo relativista fue mayor al de el que se quedó en la Tierra. Perdón,
fue menor, ¿no? Y eso, entonces, como les decía, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues como acabamos de ver con el videíto, como se ilustra, es que al hacer estas transformaciones, bueno, que son las transformaciones de Lorentz que nos permiten pasar de un marco de referencia al otro, implican que el concepto de simultaneidad no es absoluto, es relativo. Es relativo a un sistema de referencia. Y eso significa o parecería implicar que, y eso es lo que muchos filósofos han tomado como consecuencia de la relatividad especial, muchos filósofos del tiempo, que en la relatividad especial es imposible sostener un presentismo. Es imposible sostener la idea de que lo que existe es lo que está presente. ¿Por qué? Porque el concepto de presente es relativo. Es decir, si tomáramos el presentismo más relatividad especial, o en general más la relatividad de la simultaneidad, tendríamos que decir que el dominio de lo existente o como la ontología es relativa a marcos de referencia. Pero esto suena raro, es como decir que si yo hablo un cierto lenguaje, ciertas cosas existen, y si yo hablo otro lenguaje, otras cosas existen. Claro, por supuesto, algunos lenguajes reconocen ciertas cosas y otros no, ¿no? Por ejemplo, en el español decimos la mesa, el escritorio, ¿no? Entonces, en el español las cosas tienen género. En el inglés no. En el inglés tú dices the table, the desktop, ¿no? O sea, en el inglés las cosas no tienen género. Entonces uno podría decir, bueno, para el español, cosas como mesas y escritorios tienen género. Mesa es femenino, escritorio es masculino. En el inglés no. ¿Ok? Sí, en diferentes lenguajes hay diferentes, digamos, perspectivas o consecuencias, si quieren, ¿no? Ontológicas. No significa que eso esté en la realidad. Uno siempre puede decir, bueno, sí, en el español las mesas y los escritorios tienen género. No significa que de verdad la mesa por sí misma tenga género. Solamente es la misma mesa que yo le llamo de una cierta forma en el español y de otra forma en el inglés. Sucede que le llamo de formas distintas. No significa que cuando yo hablo español de repente la mesa sea femenina, de verdad, en sí misma, ¿no? Esa es la idea. Ese relativismo lingüístico de perspectiva, muchos dirían eso no tiene sentido. La mesa es como es y ya está. Y ahora, pasando esto a la idea de la metafísica del tiempo, muchos dirían, no tiene sentido decir que desde un marco de referencia ciertas cosas existen porque son presentes y otras cosas no existen porque no son presentes. ¿Sí? Y entonces el presentista se ve enfrentado a un dilema. O bien es falso el presentismo, porque tiene la consecuencia esta, de que de la relatividad de la ontología a los marcos de referencia, o bien tiene que aceptar ese relativismo ontológico, ¿no? Por supuesto, bueno, más bien sería un trilema. Hay una tercera opción, que es decir, la teoría de la relatividad especial está mal, ¿no? Y eso sí sería, o sea, muchos filósofos hoy en día te dirían, no, pero eso no lo puedes hacer. La filosofía no puede decirte que una teoría científica esté mal. ¿Por qué? Porque esto ya está comprobado experimentalmente. Tendrías que darnos una reinterpretación de los datos y una teoría nueva, y eso no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, sería este trilema, y ninguna de las tres cosas son como aceptables para el presentista, y por lo tanto el presentismo parece ser falseado en la relatividad especial. Y ya para cerrar, también el absolutismo parece ser falseado en la relatividad especial, porque no hay un tiempo privilegiado que sea el tiempo absoluto, ¿no? Hay solamente diferentes marcos de referencia que miden diferentes... Claro, hay ciertos intervalos que son objetivos, ya no vimos la estructura de cono de luz, que nos marca cierta estructura objetiva, cierta estructura causal objetiva. Básicamente, un evento puede ser afectado por cosas en su cono de luz pasado y puede afectar a cosas en su cono de luz futuro, que es simplemente cosas que viajando más lento que la velocidad de la luz pueden llegar a ese evento, y puede afectar a cosas en su cono de luz futuro, que son cosas que viajando a menor velocidad que la velocidad de la luz pueden partir de este evento y llegar a ellas, ¿no? Entonces, esa estructura es objetiva, pero de ahí no se puede decir que hay un tiempo objetivo absoluto o un espacio. Bueno, eso sobre las consecuencias. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Bueno, pues vámonos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.